Bueno, están conectando el audio. José y Adrián. Hola. Hola, ¿qué Hola. tal? Hola, ¿cómo Hola, ¿qué andan? tal? Hola, ¿Cómo andan? Ahí estamos. ¿Se escucha? ¿qué Ahí los tal? Muy bien. vemos. Acá con Ahí a ver. buenísimo. ¿Dónde están? ¿Están Se en escucha medio Argentina? raro igual. Sí, acá en Fisque. Ah, joya. Pudieron venir la última vez que Re había bien. salido. Bueno, qué bueno tenerlos acá, la verdad, estamos re contentos nosotros. Joa, te dejo. Bueno, listo. Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, nosotros somos Acequia, somos una compañía teatral de Fisque Menuco, está integrada por Emilio Daniel Ciarriscuya, por Camila Núñez, yo soy Joaquín Villasuso y falta una integrante más, que es la china, Antonella Bacaro Oriana. Y bueno, nosotros investigamos las teorías patagónicas del teatro. Hoy tenemos a Teatro al Vacío. Estaba con nosotros José Agüero y Adrián Hernández. Un gusto en saludarlos. Y bueno, queremos saber un poquito más de ustedes, de qué es el Teatro al Vacío, qué hacen, una breve reseña de lo que hacen ustedes, a qué se dedican, cómo trabajan. Buenísimo. Bueno, Teatro al Vacío somos un colectivo generado por Adrián y por mí. Teatro al Vacío nació en México hace ya casi 14 años. Bueno, yo, José, soy de Córdoba, y Adrián es mexicano, y bueno, nos conocimos en México y trabajando en un proyecto en hospitales con niñas, y bueno, ahí decidimos como generar este colectivo que es Teatro al Vacío, que desde el comienzo nos propusimos trabajar por y con las infancias. Entonces, nuestra práctica escénica tiene que ver con las niñas, y también desde el principio nos enfocamos mucho en el trabajo con la primera infancia, con las niñas entre los 0 y los 6 años. Ese ha sido como un foco de investigación para nosotros importante. Y bueno, nos conocimos también trabajando desde un lugar, desde el teatro físico, que es un interés que teníamos, Adrián y yo. Y bueno, también entonces nuestro colectivo, digamos, trabaja desde el teatro físico. Y otra cosa que también es parte como de nuestro de nuestra práctica escénica tiene que ver con el actor como creador. Nosotros hacemos una dramaturgia desde la escena, creamos las obras como performers, ¿no? Hacemos nuestros propios textos y desde ahí trabajamos. Sí, nos gusta mucho también recordar de ese momento, digamos, ese encuentro que da origen a este colectivo, a Teatro al Vacío, que tiene que ver bueno, con intereses que compartíamos, como dice José, el teatro físico, el movimiento, el cuerpo, la posibilidad de crear desde la escena, y esa experiencia que compartimos de trabajar en hospitales con niñas y niños, niñas en situación de hospitalización, con diferentes situaciones de enfermedad, y que en ese contexto y en esas situaciones nos
sensibilizó mucho a propósito de las situaciones que las infancias atraviesan. Y bueno, eso creo que de alguna manera fue una experiencia que nos marcó, nos dejó como una huella y al mismo tiempo nos impulsó a trabajar de una manera profunda, comprometida y sensible con las infancias. En esa experiencia que dice Adrián en el hospital y que es como lo que da origen a Teatro al Vacío, nosotros pudimos experimentar que había una necesidad de las niñas de ser escuchadas, ¿no? De ser tenidas en cuenta, ¿no? Veíamos que en esa situación de vulnerabilidad eran no vistos por los adultos que estaban ahí, ni por los médicos, ni por las enfermeras, y muchas veces tampoco por sus propios familiares, y que en estos encuentros que teníamos con ellos había una necesidad como de compartir experiencias, de dialogar, y entonces nos pareció interesante porque si nos abríamos a esa escucha y a ese diálogo, un diálogo que era un diálogo entre dos generaciones completamente diferentes, había muchas cosas que se modificaban en nosotros. Aparecían preguntas y había muchas cosas que nos cuestionábamos también como adultos. Y eso, bueno, ha sido también como algo que para nosotros es importante. Siempre pensamos que lo que buscamos es generar con nuestras propuestas escénicas es un diálogo con las niñas y que en ese diálogo podamos pensar juntos la realidad y otras posibilidades para habitarla también. Genial, genial. Bueno, nuestro eje temático del día de hoy es las geografías de la infancia. Entonces yo les quisiera preguntar cómo se refleja su personalidad viajera, nómada, en su proceder artístico. Bueno, creo que esto que del nomadismo es interesante. Porque bueno, eso, como la compañía nació en México, ahora estamos acá desde hace 5 años viviendo en Fisque, en la Patagonia aproximadamente, pero siempre yendo y viniendo, ¿no? Hacia distintos puntos y moviéndonos. Creo que eso ha sido importante porque moviliza constantemente las preguntas que tenemos sobre nuestra práctica escénica. Pero hay algo que se me hace interesante también, pensándolo en eso, como de estos territorios que habitan estas geografías en las que nos movemos, y creo que un primer movimiento fuerte para nosotros tiene que ver con el territorio mismo de las infancias. Para nosotros la infancia es un territorio, es un tiempo y un espacio que habitan unos seres que son las niñas, que es un territorio diferente al que habitamos los adultos. Y hay un primer movimiento de territorio que hacemos, que es movernos desde nuestro territorio adulto hacia el territorio de la infancia y poder conectar con esos seres que viven en ese territorio. Y eso es interesante porque eso ha modificado nuestra práctica escénica porque nos plantea el tema de cómo, de qué manera nosotros con nuestra práctica escénica podemos ingresar a ese territorio y establecer estos diálogos. Y lo mismo ha pasado cada vez que nos movemos, ¿no? Cada vez que nos movemos, cada vez que hemos andado un poco por el mundo, encontrándonos
con esas diferentes infancias que habitan esos diferentes territorios en esas otras geografías del mundo, ha sido como siempre una posibilidad de volvernos a preguntar sobre esto que nos interesa. ¿Cómo hacer para comunicarnos con las infancias? Es muy linda la pregunta, por otro lado, porque a propósito de lo nómade, me parece que para nosotros ha implicado, bueno, tiene múltiples implicaciones, pero en este momento la relaciono como con la imagen de soltar un montón de cosas, de que en su momento nos hemos tenido que dejar un montón de cosas, dejar nuestra propia casa, dejar una vida como más estable, digamos, y es como descargarnos, ¿no? De irnos como descargando de cosas, y creo que eso es interesante también porque lo relaciono con esta cosa de este territorio del que hablaba José, es como, tiene que ver también con un tiempo y un espacio, digamos. Y es un tiempo y espacio presente, que es como habitar en el presente y estar con lo que uno tiene, y cómo está y en dónde está. Que eso es una de las características que nosotros observamos y valoramos de la cultura de las infancias, ¿no? Esa posibilidad de estar en ese presente y en ese sentido, bueno, lo relaciono con eso, ¿no? Como con descargarnos, como soltar un poco nuestras historias, incluso las cargas que traemos, ¿no? Las cosas a las que nos aferramos por ahí y así. Y también en un punto dejarnos también ir fluyendo hacia adelante conforme van surgiendo las cosas y así. Y creo que lo relaciono un poco con eso, ¿no? Con la figura o la imagen del nómade, y con esa posibilidad de habitar y de vivir en el presente, en el aquí y ahora, en relación a las culturas de las infancias. Sumando esto que dice Adrián, como de tener que dejar cosas, creo que algo interesante ha sido que hemos tenido que dejar en principio para habitar ese territorio, ese tiempo y espacio con las infancias. En el teatro hemos tenido que dejar, primero que nada, las convenciones y todo lo que creíamos que era el teatro, digamos. Lo que habíamos aprendido que era el teatro, o la manera de hacer teatro, es lo primero que tuvimos que soltar para poder encontrarnos con en ese presente real, digamos, en ese aquí y ahora de las niñas, los niños y las niñas. Y eso ha sido bien interesante y sigue siendo algo que aparece todo el tiempo, ¿no? O sea, volver a preguntarnos sobre cuando se establece una nueva convención, para nosotros es otra vez tener que dejarla para buscar otra, ¿no? Eso es algo que es interesante de la práctica. Como un proceso, un poco un proceso de construcción también, ¿no? Como un poco de construir el teatro, y para llegar como a lo que realmente nos estamos como necesitando para entrar en ese diálogo con las infancias. Es súper interesante todo lo que están diciendo, me encanta. Está re lindo pensar lo de el cuerpo como el territorio, como el primer territorio que habitamos, y sobre todo en este proceso tan pequeño, o sea, de vida que tienen los chicos, que son de 3 a 6 años, veíamos, y los escuchaba mucho a José diciendo lo de habitar, y bueno, chusmeando la página, que está re buena. Veíamos las obras que habían tenido sobre exploración precisamente del territorio de los niños, que era
hábitat, yo soy, cosas muy interesantes en el campo de la exploración. Entonces yo quería preguntarles acerca de cómo hacen ustedes para dialogar entre el territorio ya maduro, ¿no es cierto?, en constante cambio, que es el de ustedes, el de su cuerpo, y el territorio de los niños, de las infancias. ¿Cómo conviven? No escuché claramente la pregunta porque la conexión se ve que es inestable y se cortó un poco, pero si nos puede repetir. Sí, están dando muy mal mi internet, pero ¿cómo dialogan, o cómo dialogan sus dos territorios, sus dos lenguajes? El lenguaje más maduro, el de ustedes, y el lenguaje de los niños que van construyendo sus principios y todo. Bueno, sí, a ver si, no sé si responda a la pregunta, pero lo relaciono con lo siguiente. Nosotros siempre como que, obviamente nos entendemos claramente como adultos, como adultos, y desde ahí es que entramos en diálogo con las infancias, con la cultura de las infancias. En un momento, bueno, más bien muchas veces nos topamos con esta idea del niño interior también, ¿no? Del niño que podemos encontrar dentro de nosotros y así. Generalmente nosotros como no necesariamente nos aludimos a eso dentro de nuestro trabajo, sino que más bien tratamos de relacionarnos con las infancias de hoy, con las situaciones que viven hoy las niñas, los niños, las niñas contemporáneos que viven una realidad que no tiene nada que ver con la infancia que cada una de nosotras vivimos. Y de ingresar un poco a ese territorio del que hablábamos hace un momento, que tiene que ver con el territorio de las infancias, sobre todo valorando mucho la posibilidad del juego, el juego como un lenguaje, como un lenguaje en común, un lenguaje que las niñas conocen y a partir del cual podemos dialogar. Sí, pienso que ese diálogo se produce a partir de un estado de lo lúdico, ¿no? Tanto como adultos como las niñas podemos conectar con ese estado lúdico y en ese estado lúdico es donde se produce el encuentro. En general en nuestras obras, nosotros nunca representamos a niñas, ¿no? No nos parece que para comunicarnos con las niñas no es necesario jugar como personajes de niñas, ¿no? Como que las niñas son unos y nosotros somos adultos y podemos jugar nuestros personajes de adulto, pero siempre jugando, quiero decir, ¿no? Siempre en esta cuestión como de lo que implica el juego. Y por eso para nosotros es interesante pensar nuestra performatividad como desde un lugar de juego y como que cuando estamos en escena estamos jugando ciertos roles que acordamos para que ese juego suceda. Y para nosotros la escena es eso, una serie de reglas de un juego que acordamos jugar, Adrián y yo, para que jugamos juntos, pero que además jugamos con los niños, porque nuestra propuesta siempre los piensa como parte de la escena. Y esto no quiere decir que nosotros estemos como generando cosas para llamar su atención y atraer su atención, sino que el diálogo se produce a partir de este estado lúdico. Y para nosotros
por ahí pasa mucho de nuestro interés, digamos, ¿no? En la performatividad. Sí, el juego lo entendemos igual que la escena, que el suceso teatral, y en términos del presente también, de un aquí y ahora, ¿no? Que como decíamos, las niñas conocen, y lo entendemos también como un estado, un estado que nos atrapa, que nos compromete, que nos involucra profundamente y que nos mantiene ahí, en un interés, en el juego, que tiene que ver también con impulsos lúdicos, impulsos creativos también, que se desarrolla a partir del cuerpo, del movimiento, y en ese sentido tratamos como de tenerlo siempre presente en nuestros procesos y como un lenguaje que posibilite eso, como entrar en diálogo con las niñas. Ahí se me escucha, sí. Qué interesante esto que están diciendo de cómo se conectan a través del juego, porque nosotros desde el teatro siempre se comienza como un juego, ya sea en un taller de jóvenes o en un taller para adultos, siempre se comienza como desde el juego para poder improvisar, para poder explayarte. Bueno, yo ahora les quería preguntar qué similitudes y qué diferencias encuentran ustedes en las realizaciones teatrales de las infancias, en los distintos territorios que han estado, y cómo ustedes han cambiado su creación al territorio, si han hecho eso, si hacen. Sí. A ver, lo pienso. Pues pues mira, no sé si, seguramente lo hemos reflexionado, lo hemos pensado en varias ocasiones, y depende siempre de la experiencia. Por ahí encontramos muchas similitudes y muchas diferencias también, ¿no? Pero creo que tiene que ver también con singularidades, en el sentido de que encontramos como mucha diversidad no solo por regiones territoriales, sino por propuestas, ¿no? Artísticas, por lenguajes, por cada uno de los creadores, creadoras, que tienen algo para proponer y que es muy diverso. Creo que algo que ha sido importante de reconocer, que nos ha gustado mucho reconocer desde Latinoamérica, digamos, es que, y es algo que nos han hecho notar también fuera de Latinoamérica, es que hay algo de lo político, digamos, hay algo de una carga que nos importa todavía, que es un tema en nuestros contextos latinoamericanos, que tiene que ver con lo político, con lo relacional, con la convivencia, la coexistencia entre nosotros y con lesotres, digamos, que tiene que ver con cuestiones sensibles, con tensiones también, con conflictos, y que son cosas que están presentes en las propuestas en general, creo, que latinoamericanas. Algo que, esto es algo que nos han hecho notar muchas veces, sobre todo en Europa, y
y que en contraste nosotros observamos que por ahí a veces las propuestas europeas pueden ser mucho más ligeras o no sé cómo decirlo, como, no sé, tienen otra carga, digamos. Sí, creo que en Latinoamérica estos últimos años se ha puesto como mucho énfasis en hablar con las niñas desde el teatro de temas como temas profundos como la muerte, las desapariciones, la violencia, como que son cosas con las que convivimos en Latinoamérica y que están apareciendo en las obras de teatro para niños, ¿no? En general en Latinoamérica. En Europa ellos están como con otra cosa y creo que entonces hay un tinte como que ellos ven como político en ese sentido de cosas que estamos hablando desde Latinoamérica que no se hablan. Pero creo que algo que es interesante, que hemos podido observar, digo, andando un poco por Europa, por Asia y por Latinoamérica, que hay algo que queda claro en las distintas estéticas y en las distintas poéticas, que tiene que ver la mirada que hay acerca de las infancias, ¿no? En cómo en los distintos contextos y geografías se ve a las niñas, ¿no? Entonces, en muchos lados se los ve como seres que hay que proteger, entonces todo es como muy cuidado, ¿no? Hay ciertas cosas que no hay que hablar, en otros lados hay una mirada muy como que las niñas tienen que aprender y tienen que ser parte de una sociedad capitalista, entonces, bueno, vamos a ofrecerles cosas que los ordenen y los lleven hacia eso que queremos, ¿no? Y entonces hay propuestas como mucho más didácticas. Y creo que hay otros contextos donde en realidad se ve a las niñas como estos seres más complejos que tienen una capacidad compleja de ser, de estar, de pensar, y entonces se ofrecen también propuestas o se generan propuestas que en realidad son, podríamos pensar que a lo mejor son propuestas como muy avanzadas o muy descabelladas, pero que son propuestas bien interesantes porque en realidad se ve a las niñas como seres complejos. Creo que a lo largo de estos 14 años que hemos podido como ver un poco lo que sucede y también ir mientras tanto viéndonos, creo que hay algo que nos ha movilizado y que nos tiene, por ejemplo, en este momento y en este contexto, que es como eso, como pensar a las niñas con esa complejidad y entonces que lo que vamos a ofrecer desde la escena puede tener unos matices de complejidad que en realidad es bien interesante pensarlo. A veces ni siquiera presentar historias así como tan aristotélicas, ¿no? Como principio, medio y fin. Podemos generar, las niñas ahora tienen una relación a través de las cosas que ven, como de la fragmentación de la realidad, como que son capaces de leer distintas cosas con los videojuegos, hay todo un contexto que hace que tengan ahí una capacidad de percibir y de pensar de una manera muy compleja, y es bien interesante tomar eso también para traerlo a la escena. Y creo que eso es algo que nos está como movilizando en este momento. Estaba pensando un poco de esta situación de la responsabilidad política. Mi pregunta sería, ¿cómo influye la responsabilidad política en los procesos creativos de cada espectáculo que tiene? Sí, creo que para nosotros siempre, es un aspecto que lo tenemos siempre presente y que nos parece súper importante. Nos parece que en cada espectáculo nos parece muy importante generar pensamiento crítico en las niñas. Entonces, en ese sentido, nos interesa trabajar siempre desde preguntas, ¿no? Y creemos en ese sentido que hay algo político en estar preguntándonos todo el tiempo acerca de la realidad, acerca de
qué es este contexto en el que estamos viviendo, cómo, de qué manera, y creo que tratamos de que esas preguntas aparezcan en la escena. Dialogar siempre desde la pregunta y no desde la respuesta. Creo que eso es algo político que nos interesa, como decir, no vamos a darles respuestas, sino que vamos a plantear preguntas para que juntos en esta experiencia, en este encuentro que vamos a tener, tratemos de tener una respuesta o no, o tener otras preguntas, pero pensar. Nos parece que con una propuesta escénica es posible pensar críticamente las sociedades en las que vivimos y los territorios que habitamos, y eso es algo que siempre tenemos presente. Y me parece que esto ha permeado de manera como estratégica también nuestra propuesta estética, porque ha sido bien interesante poder trabajar desde la escena sin la palabra y a partir del cuerpo, del movimiento y las imágenes, que pueden ser, que las imágenes han resultado como para nosotros toda una investigación, ¿no? De la posibilidad de plantear así una imagen que por sí sola ya puede abrir un montón de preguntas y un montón de cuestionamientos y que no necesariamente está dando una sola respuesta. En ese sentido, creo que se ha vuelto como una estrategia y algo que es una constante en nuestras propuestas escénicas, en general en todas las obras que tenemos. Y otra cuestión que atraviesa como políticamente nuestra práctica tiene que ver con la horizontalidad. Nos parece que la escena o el hecho escénico es construido entre les niñes y nosotros, les performers. Entonces, nunca tenemos mucho cuidado en nunca ponernos sobre unos sobre otros, sino construir juntos. Y creo que eso es algo interesante y de lo que hablan también un poco las mismas propuestas escénicas. Lamentablemente ya estamos llegando al final de este podcast, pero qué interesante es esa investigación de las infancias y pensarlas como las infancias, porque cada una es súper diferente a la otra, el contexto político, cultural, la atraviesa mucho, y también es súper interesante pensar cómo adaptar el teatro a las infancias, a lo infantil, porque siempre se piensa como que el teatro para niñas tiene que ser todo infantilizado, tiene que ser así como, tiene que ser infantilizado, y no es así, porque ustedes le están dando otra mirada, le están dando, están haciendo que esos niños piensen, se lleven preguntas, se relacionan de otra manera, y es súper interesante y es súper valorado también. Sí, nos parece muy importante trabajar desde ahí, porque nosotros vemos a las niñas como una otredad, ¿no? Como una otredad que está ahí, que es parte de la sociedad en la que vivimos. Si bien vivimos en una sociedad que es bastante adultocéntrica y que nos deja fuera de un montón de cosas, nos interesa desde el teatro realmente incluirlos y también tenerlos en cuenta como ciudadanos. Nos parece que en este sentido el derecho al arte y a la cultura es un derecho de ciudadanía, y nos parece que desde ahí es que tenemos que trabajar para las niñas. Claro, según la mirada que nosotros tenemos sobre las niñas, sobre lo que son las infancias, es lo que les vamos a ofrecer, ¿no? Sí, y creo que tenemos primero que partir sobre esta idea de que son personas, seres completos y complejos en una determinada edad, y que son igualmente ciudadanos, sujetos de derecho, sujetas de derecho, como todos nosotros. Y a partir de eso, empezar a generar nuestros proyectos, nuestras propuestas.
Sí, bueno, ahora sí nos estamos quedando sin tiempo, así Sí. que les queríamos agradecer de parte de los chiques, muchísimas gracias por haber estado acá y haber compartido esta charla. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Nos encanta poder estar cerca, así que de verdad les agradecemos mucho. Sí, muchas gracias a todos. Adiós, muchas gracias. Gracias.